Estamos en vísperas de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la FIL, y pues qué mejor momento para hablar de aquel expresidente que no pudo responder cuáles eran los 3 libros que lo habían marcado. La Biblia es uno. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas. Las causas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Vamos a hablar de el presidente que tenía un refresco, el Peña Fiel, y también del presidente que decía, ya sé que no aplauden. Así es, vamos a hablar de Enrique Peña Nieto en Por Iguales. Yo soy Oscar Gómez, quédese con nosotros. Tenemos que decir en este programa que el sexenio de Peña Nieto nos dio un gran susto, porque era el regreso del Partido Revolucionario Institucional del PRI, que tanto daño le había hecho a este país durante más de 70 años. Sabíamos que había llegado Peña Nieto, pero no sabíamos cuándo se iban a ir. Este personaje tenía como respaldo a un grupo político llamado el Grupo Atlacomulco, o mejor conocido como Atracomulco, que había fundado el profesor Jan González. Ustedes saben quién es Jan González, uno de los personajes más oscuros y poderosos de aquellos tiempos. Él era profesor y sin embargo era como una especie de cacique millonario que le dejó una herencia nada deleznable a su hijo Han Ronk, el dueño ni más ni menos que de Casino Caliente y de los Cholos de Tijuana, que se caracteriza por tener unas cuantas excentricidades. Y no váyanse al TikTok de su hija Nirvana para que vean que tiene un zoológico en casa. ¿De dónde viene Peña Nieto? La tradición política de Peña Nieto, si bien ya saben ustedes pues que él llegó a ser presidente de la República, tuvo que haber tenido una génesis o surgir en algún lugar. Y efectivamente fue con su abuelo, que durante los años 50 del siglo pasado fue presidente municipal, ni más ni menos de dónde creen. Exacto, de Atlacomulco. Su abuelo se llamaba Enrique Nieto Montiel. Nieto, como el apellido de Peña Nieto, y Montiel como el apellido de ¿quién creen? Arturo Montiel. O sea, este sujeto, Enrique Peña Nieto, ya era una persona de cepa. Cuando estaba en el vientre de su madre, él ya tenía la vida asegurada y nunca se iba a preocupar por echarle Fanta a la cápsula para que le rinda más. Este señor, su abuelo, fue presidente de Atlacomulco entre el 53 y 54, por ahí sería uno de los primeros registros directos de la familia de Peña Nieto en el poder. De ahí entonces surge el apellido Montiel, que como ustedes saben en el Estado de México son una familia poderosa. Los Montiel también fueron recurrentes en diversos espacios. Yo creo que el más relevante es Arturo Montiel Rojas, que fue gobernador del Estado de México del 99 al 2005. Fue justo quien se convertiría en el padrino de Enrique Peña Nieto, que años más tarde sería también gobernador del Estado de México y llegaría ni más ni menos que a ser el presidente de la República. Cabe mencionar que este grupo Atlacomulco ha puesto por lo menos 6 gobernadores en el Estado de México, hasta ahora que llegó Delfina de Morena y pues ya les quitó la tradición, pero el último exgobernador de Estado de México resulta que ni más ni menos era primo también de Peña Nieto, ¿no? Es una familia política. Dicen que en lo político también su padrino era ni más ni menos que Carlos Salinas de Gortari, que fue su principal impulsor y promotor, de lo cual nosotros no estamos tan seguros, pero lo que sí es que hay muchas coincidencias. Entre ellas es que Televisa fue uno de los principales promotores y operadores políticos detrás de la campaña de Enrique Peña Nieto. Y ustedes recordarán que por ahí estuvo el Yo Soy 132, donde surgieron sujetos como Antolini, que después estuvo muy activo ahí en Morena, pero lo que pedían era democratizar los medios de comunicación porque todo el duopolio lo tenían entre Televisa y TV Azteca. Si no me cree usted, vaya por ahí una película de la Estrada, La Dictadura Perfecta, donde más o menos nos hacen ver lo que pasaba en aquellos tiempos, ¿no? Imagínense a tal grado de la influencia de esta televisora que se dice que el matrimonio con Angélica Rivera pues fue acordado. Esta famosa actriz de Televisa en aquellos momentos era pues la más popular, por así decirlo. Y pues al parecer firmó un contrato de 6 años para protagonizar el papel más grande de su vida, que fue el de ser primera dama, ¿no? Cabe mencionar que en cuanto se acabó el sexenio, pues al parecer se acabó el amor o se acabó el contrato. Hay muchos videos que demuestran ahí los desplantes que le hacían a la pareja y pues al parecer ya el compromiso terminado, pues ya no pudieron seguir con la mentira. Lo que sí le dejó a Angélica Rivera Peña Nieto fue uno de los escándalos más incómodos que hubo en su sexenio, que fue el de la Casa Blanca. ¿Se acuerdan ustedes de eso?
Fue uno de los peores golpes mediáticos que tuvo Peña en el sexenio. El 9 de noviembre del 2014, justamente en el noticiero de Aristegui, publicaré una investigación donde se había revelado la existencia de un lujoso domicilio en las Lomas de Chapultepec, valuado ni más ni menos en ¿cuánto creen? 86 millones de pesos. Después saldría la primera dama de aquel entonces a decir que la había comprado con los ahorros de su vida. Yo no sé en qué trabajaba, ni cuánto ahorraba, pero definitivamente es una cantidad exorbitante. Después se le atribuyó a muchas triquiñuelas que había, de ahí surgió otra cosa, la estafa maestra, no sé si la recuerdan. La estafa maestra fue una investigación que hizo Animal Político, que publicaron años después, el 5 de septiembre del 17, donde había un sistema de 128 empresas fantasma. Es decir, el gobierno había firmado contratos con empresas que cuando iban a verlas resultaba que no había nada ahí, o le habían dicho a doña Chonita que firmara como la empresaria máxima y resulta que no existía nada. Se dice que se desviaron ni más ni menos que 400 millones de dólares. Y esta red a nivel federal involucraba al menos 11 dependencias del Estado, 8 universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Lo más interesante es que Peña Nieto tenía, una concepción muy rara de la corrupción. Peña Nieto fue muy controversial al decir que justamente pues la corrupción era parte de los mexicanos, estaba intrínseco en el ADN de los mexicanos, era una cuestión cultural que nunca se iba a acabar y pues no por nada el partido por el que llegó al poder llevaba el eslogan que decía: el PRI roba y deja robar, bien conocido, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero el PRI, pues, tuvo muchos gobernadores que justamente en ese periodo terminaron tras las rejas o algunos desvividos, de los cuales ahorita le vamos a hablar. Peña Nieto no solo demostró tener dificultades para gobernar y en materia de corrupción, sino que digamos que su inglés no era el más fluido. ¿Se acuerdan ustedes del infrastructure? Where the investment in infrastructure may be the trigger of a buoyant domestic market that complements our exporting sector. Pero tampoco sabía conjugar verbos, ¿se acuerdan ustedes del suscribido? Y por igual, México ha suscribido ya su interés. Y tampoco se memorizaba todas las siglas de algunas dependencias. Se han de acordar ustedes del IFAI, cuando dijo que era el Instituto de Información y Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía. Tiene que ver con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. Generando entre tantos osos ridículos que nos caen muy bien, como la vez que le partieron un pedazo de pastel y se le cayó. La vez que dijo que el refresco del Peña Nieto era el Peñafiel. Es el refresco del presidente Peña Nieto, Peñafiel. La vez que dijo muy tristemente: ya sé que no aplauden. Ya sé que no aplauden. La vez que se le cayó la banda presidencial. Ya suspendía para... Cuando dijo 1 minuto, no menos 5, que iban aterrizando a Oaxaca, entre otras tantas pifias que había cometido el buen Peña Nieto. Muchos dicen que es tan estúpido como Vicente Fox, otros dicen que nomás se hacía y que es un gran operador político. Bueno, muchos decían que Peña Nieto iba a tener la capacidad de dejar a Roberto del Mazo como presidente, pero al último vimos que no le ajustó para nada y a quien mandaría como candidato sería ni más ni menos que a Amit, que pues no le ajustó el supersecretario, un gran técnico, un gran político, pero un muy mal candidato, que no le ajustó para llegar ni siquiera al segundo lugar y como ya lo vimos en el video de AMLO que lo invitamos a ver aquí, pues le ganaron como por el triple de votos, no alcanzó ni los 10 millones de votos, mientras Andrés Manuel le metió ni más ni menos 30 millones, ¿no? Fue abandonado, y lo ha declarado Andrés Manuel, que fue abandonado por las élites en su momento, lo llevaron a la presidencia y en los tiempos más ríspidos de Peña Nieto lo dejaron abandonado, lo dejaron como un imbécil a él solo, incluso hasta la gaviota pues lo abandonó, ya no lo quería, lo que hizo que acordara ni más ni menos con Andrés Manuel López Obrador su secesión. O sea, no sé, usted cuestióneselo, nosotros no estamos seguros de nada, pero durante el sexenio de AMLO, Peña Nieto casi no fue atacado, fue de los presidentes que menos y menos le estaban
golpeando, mientras a Fox, a Calderón y hasta Ernesto Zedillo les llovió por todos lados, no se diga Carlos Salinas de Gortari. Pero Peña Nieto vivía muy tranquilo con su exnovia, la modelo, parece que no son novios, allá en Madrid, no sé si lo recuerdan. Vamos a decir que el golpe letal, así lo que rompió totalmente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues fue ni más ni menos que el caso de los 43, allá en Guerrero, en un lugar que se llamaba Ayotzinapa. Esto reflejó la caquistocracia que se vivía en aquel momento, con los peores hombres gobernando. Tenías el alcalde de Iguala, que era un corruptazo ahí con negocios ilícitos, el corruptazo gobernador en aquel momento de Guerrero, y ni se diga pues la inoperancia política que hizo el gobierno de Peña Nieto, donde se creó un conjunto de cosas que llevaron incluso a la cárcel a Tomás Herón. No sé si recuerdan de ese caso, pero ahí lo arrestaron afuera de su casa. Vimos un montón de ineptitud, ineficiencia y evidentemente muchas traiciones en ese gobierno, y nos deja muchos espacios vacíos. Seguramente usted ya sabe a qué me refiero con los 43, pero se lo vamos a platicar. Fue uno de los episodios que más han marcado a la sociedad mexicana. Yo creo que es comparable incluso con el 2 de octubre de ahí del 68, ¿no? Sigue sin resolver este tema de los desaparecidos. Hay un cochinero, está involucrado el ejército, está involucrado el crimen organizado, está involucrado el gobierno de las tres esferas. No sabemos qué pasó aquel 26 de septiembre del 2014, en aquella noche, donde estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, entre 17 y 25 años, acudían a tomar un camión y de pronto ya no sabemos dónde terminaron, si en un basurero, en cualquier otro lado, pero es una deuda histórica que incluso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues no pudo resolver. Por ahí vimos que incluso Encinas se quiso meter al tema y ya pues no hubo una solución. Va a seguir siendo la deuda, sin lugar a dudas. Este tema de los 43 va a ser un hito de la política mexicana, quizá junto con la desvivida del cardenal Posadas contra la de Colosio, contra la de Ruiz Massieu, o muchas otras incógnitas que hemos vivido en la política mexicana. Uno de los aciertos políticos en ese momento, en la actualidad sabemos que no rindió frutos, fue cuando se forjó el PRIAN. El primer caso fue también de corrupción, llamado Odebrecht, donde esta empresa petrolera, pues ustedes saben, brasileña, estuvo corrompiendo gobiernos y curiosamente en México los corrompió entre el 2010 y 2014. Quiere decir que agarró los 2 últimos años de Calderón y los primeros 2 de Peña Nieto. Seguramente ya había un acuerdo y fue vinculada esta empresa a muchos delitos que tenían que ver con pagos por millones de dólares para ganar contratos de obra pública en diversos países, entre ellos el de México. Acuérdense qué pasó ahí. Querían meter las reformas estructurales, entre ellas la reforma energética. Odebrecht se dedicaba a los energéticos, pero ya es cuando nace el PRI, porque se forma el Pacto por México PRI-PAN-PRD, que a 12 años de su formación nos damos cuenta que solo fue un fin politiquero en el que se beneficiaron unos cuantos y desplazaron a otros, que le costaría muy caro a estos 3 partidos. Uno ya se extinguió, ya no existe. El otro está, yo creo que al borde de la extinción. Y el PAN quizá va a sobrevivir por sus bases, pero sin duda ya no tiene el poder que llegó a tener algún día. Los invitamos a ver nuestro video de Fernández de Ceballos y nuestro video de Felipe Calderón y el de Fox, para que vean ustedes lo que representaba ese partido. Y ahora pues no tiene nada. Pero bueno, de la biografía de Peña Nieto se conocen varias cosas, incluyendo pues todas las pifias que ya les mencionamos aquí, todos los desdenes que le hicieron tanto el presidente de Estados Unidos como Justin Trudeau, el de Canadá, no sé si se acuerdan, cuando estaban bajando las escaleras y pobrecito le dieron la espalda. Y bueno, yo les pregunto a ustedes qué hubieran hecho. Peña Nieto yo creo que acordó, su destino no fue tan fatídico como el de otros gobernadores de ese tiempo, como los Duarte, no sé si ustedes recuerdan, César Duarte de Chihuahua, Javier Duarte de Veracruz, cómo le fue a Roberto Borge, cómo le fue a Rodrigo Medina, cómo le fue a Andrés Granier, cómo le fue a Rubén Moreira, todos con problemas con la justicia por temas de corrupción. Y pues también deberíamos de contar ahí al finado Aristóteles Sandoval, que era uno de los mejores posicionados, pero que pues el desenlace nosotros ya lo sabemos. Seguiremos hablando de Peña Nieto en este programa. Esto fue todo hasta el momento. Suscríbase, compártanos y platíquenos qué opina de todo esto.